Bienvenidos a los videos del 10º capítulo del Plan de Estudios Crystal Clear Electronics 2.0. En este capítulo continuaremos aprendiendo sobre diferentes canales de comunicación, incluyendo la transmisión de datos en serie. En el capítulo 8 ya aprendiste sobre los protocolos I2C y SPI y ahora continuaremos con las conexiones UART, CAN y USB. También examinaremos sus usos. Estamos aquí con el presentador de este video, Adam Szabo, un ingeniero en mecatrónica. Él desarrolla circuitos personalizados y sistemas prototipo, y es coautor del plan de estudios Crystal Clear Electronics. Bienvenidos a todos. Balázs Kalińczak, un estudiante de la escuela secundaria Bolia y Llanos en Szombathely, me estará ayudando con los videos. Como mencionó Balázs, hablaremos sobre los protocolos de comunicación. Ya hemos aprendido sobre I2C y SPI, que son métodos de comunicación síncronos que permiten la transferencia de datos a corta distancia, normalmente solo unos pocos centímetros en una placa de circuito. Hoy cubriremos UART, CAN y USB, que funcionan de manera asíncrona y pueden transmitir datos a distancias de varios metros. Aunque todas las siglas y términos técnicos pueden parecer un poco abrumadores al principio, no te preocupes. Repasaremos todo en detalle con ejemplos para que todo quede claro al final de los videos. Así es. Por supuesto, también tenemos un ejemplo práctico. Crearemos un pequeño juego de dibujo con dos microcontroladores usando comunicación UART, y también te mostraremos cómo usar una placa de desarrollo como un ratón USB. Acompáñanos, por favor. Vamos a la mesa y comencemos nuestra comida ahora mismo, sin demora. Si ya has estudiado el plan de estudios de Crystal Clear Electronics 1.0, es posible que hayas visto la comunicación UART en el capítulo 18. Aquí, vamos a repasar todo sobre UART con más detalle. Cubriremos todos los detalles, así que tampoco vale la pena saltarse esta parte. Los puertos seriales que hemos visto hasta ahora, I2C y SPI, intercambian información de manera síncrona usando una señal de reloj común. Pero esto está a punto de cambiar. Todos los protocolos que vamos a mostrarte son asíncronos. ¿Pero qué significa eso? Entre los dispositivos, no hay una línea de reloj ni un factor externo para alinear los relojes internos de los dispositivos. En consecuencia, necesitarán algún método para lograr esto entre ellos mismos. Otra diferencia clave es cómo fluye la información. En la comunicación síncrona, la transferencia de datos es continua y ocurre a una velocidad de reloj fija, lo que significa que debe ocurrir en sincronía con el reloj. En cambio, la comunicación asíncrona permite que los dispositivos se comuniquen a su propio ritmo, cuando ellos lo decidan. Este tipo de comunicación puede ocurrir en fragmentos y no existen restricciones estrictas de tiempo. Tanto la parte transmisora como la receptora utilizan sus propias señales de reloj para programar la comunicación. Logran una sincronización uniforme del canal de comunicación ajustando el reloj de la parte receptora en diferentes intervalos. Los roles del emisor y el receptor pueden cambiar o intercambiarse, pero el reloj interno del receptor siempre se sincroniza con el ritmo del mensaje enviado por el emisor, es decir, con la señal de reloj del emisor. Los relojes internos de los dispositivos nunca coincidirán exactamente, por lo que siempre hay cierto desajuste en la comunicación asíncrona. Depende del protocolo de comunicación qué porcentaje de diferencia puede tolerar entre los relojes de los dispositivos. ¿Puedes darnos un ejemplo cotidiano para ayudarnos a entender esto mejor? Veamos. Imagina un gran salón, con música sonando y todos bailando juntos. Si quieres bailar con alguien, la música que sale de los altavoces les da a ambos el ritmo. Es como una comunicación síncrona. El ritmo de la música marca la señal de reloj estándar y las personas bailan sincronizadas entre sí. Ahora, imagina el mismo salón, pero todos llevan auriculares. Todos bailan, pero con su propia música y a su propio ritmo. Si quieres unirte al baile de alguien, si vas a bailar con esa persona, tienes que captar su ritmo. Es decir, tienes que sincronizarte con su señal de reloj. Para lograrlo, es fundamental saber qué música está escuchando y que ambos escuchen la misma música. Creo que lo entiendo. Traduciendo esto al mundo de la electrónica, en las comunicaciones asíncronas es especialmente importante que los distintos parámetros de la comunicación estén predefinidos en cada dispositivo y que todos los dispositivos sigan las mismas reglas para poder comunicarse correctamente. Eso es exactamente correcto. Nos referiremos varias veces a las formas de comunicación descritas como protocolos y estándares, pero estas palabras también tienen significados adicionales.
Cada uno de los puertos seriales en el capítulo se basa y se complementa con muchos otros protocolos o estándares de nivel superior y más complejos. Algunos ejemplos incluyen Modbus RTU, que se basa en UART, y CANopen, que se basa en el bus CAN. Comencemos con la comunicación UART. El significado de la abreviatura es receptor transmisor asíncrono universal, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, y es un protocolo que define una capa de enlace de datos de comunicación. UART en sí es el nombre del periférico de circuito que maneja la comunicación serial asíncrona, pero hoy en día también se utiliza para describir la forma de los datos enviados durante la comunicación. Normalmente se utilizan de 2 a 4 señales para implementar la comunicación, como se muestra en esta tabla. La pata TX de un dispositivo se conecta a la pata RX del otro dispositivo, y viceversa. Así, los datos fluyen por cables separados en una y en la otra dirección. ¿Y cuáles son las otras dos señales, CTS y RTS? Excelente pregunta. Estas líneas son opcionales y no son estrictamente necesarias para una comunicación completa. Implementan el llamado control de flujo para asegurar que todos los mensajes se transmitan en el momento adecuado. El emisor utiliza la señal Ready to Send para indicar que quiere transmitir datos al otro dispositivo, permitiendo que el receptor se prepare para la recepción. El receptor responde en la línea Clear to Send, confirmando que está listo para recibir el mensaje. Este intercambio asegura que los datos se transmitan solo cuando la parte receptora está preparada, previniendo la pérdida de datos y evitando el riesgo de sobrecargar al receptor. Entonces es como cuando me dirijo a alguien y espero a que me mire, indicando que está escuchando. Como cuando digo, Adam, Adam. Perdón, no estaba escuchando. ¿Podrías repetir eso? Solo estaba tratando de encontrar una analogía simple para la importancia de las señales RTS y CTS. Entonces, ¿es como un apretón de manos? El emisor extiende su mano y espera que el receptor le devuelva el apretón de manos, garantizando así que el receptor participe en la comunicación. Exactamente. El término técnico para esto es apretón de manos, o, por ejemplo, es como dirigirse a la gente. Hola, Volaj. ¿Sí? Así, por ejemplo, ¿por qué crees que no siempre es necesario utilizar estas señales? Pensaría que si envías mensajes rara vez, puedes asumir que el receptor puede manejarlos todos. Por ejemplo, si la función principal de un dispositivo es solo recibir mensajes, entonces no hay necesidad de notificarlo específicamente. O quizás ni siquiera es necesario si el mensaje es de tal tipo que no es un problema si no llega completamente. Lo describiste muy bien. Sin embargo, es fundamental utilizar señales de control de flujo cuando nuestros dispositivos tienen poca capacidad de cómputo o memoria para la cantidad de mensajes, o cuando queremos implementar una comunicación de alta velocidad. Cuando hablamos de comunicación UART, depende mucho de las circunstancias de su uso y de a qué nos referimos exactamente. En el caso de los dispositivos embebidos, normalmente utilizamos tecnología punto a punto, niveles de voltaje TTL y lógica positiva para la comunicación entre módulos. Una gran cantidad de dispositivos microprogramables contienen los periféricos necesarios. ¿Y qué otros tipos de comunicación UART existen? Por ejemplo, están los estándares RS-232 y RS-485. Es importante señalar que estos básicamente definen la capa física de la comunicación. Existen varias capas en una comunicación determinada. Las dos más básicas son la capa física y la capa lógica, también conocida como la capa de enlace de datos. La capa física define el diseño físico específico de la comunicación, como el tipo de conectores, la asignación de pines, el número de cables, el diseño del cableado, los niveles de voltaje de señal y la velocidad de transmisión de datos. Describe cómo se transmiten las señales de un dispositivo a otro. La capa de enlace de datos describe cómo convertir los datos en señales físicas y, a la inversa, cómo interpretar las señales eléctricas como datos. Ejemplos de estas características son la temporización de la comunicación, el encuadre de los datos y el orden de los pulsos. Incluso se pueden utilizar diferentes algoritmos para detectar errores en la señal física e intentar corregirlos. Por ejemplo, la capa física RS-232 fue introducida en la década de 1960. En ella se describía que el nivel lógico 1 debía estar entre menos 15 y menos 3 voltios, el nivel lógico 0 debía estar entre más 3 y más 15 voltios, y solo 2 dispositivos podían participar en la comunicación, lo que significa que es una conexión punto a punto.
Además, solo se pueden utilizar conectores D-9 o D-25 con una asignación de pines especificada. El control de flujo es obligatorio. Es decir, utilizando las señales CTS y RTS, lo que significa que se requieren un total de 9 cables. Además, la velocidad máxima está establecida en 19.200 bits por segundo, y a esta velocidad, la longitud máxima del cable puede ser de hasta 15 metros. RS485 apareció más tarde, en la década de 1980, y permite velocidades de transferencia de datos más altas. Por ejemplo, tiene una velocidad máxima de 2 megabits por segundo a lo largo de 50 metros, elimina la necesidad de señales CTS y RTS, y se pueden conectar más de 2 dispositivos. Los datos no se transmiten por el voltaje absoluto de las señales, sino por la diferencia entre ellas, lo que se denomina señalización diferencial. Por lo tanto, solo se necesitan 3 cables. El tipo y la asignación de pines del conector no están especificados. Es interesante notar que los mismos paquetes de datos UR viajan entre dispositivos en estos dos sistemas de comunicación serial, que tienen estructuras completamente diferentes. Hemos hablado mucho de ello, pero ¿puedes finalmente mostrarnos cómo es este paquete de datos UR? Por supuesto. Vamos a verlo. La imagen muestra cómo se envía una trama de datos. Cada trama comienza con un bit de inicio. Normalmente se envían 8 bits de datos útiles en una trama, pero también es posible enviar entre 5 y 9. Opcionalmente, se puede añadir un bit de paridad al mensaje, lo que extiende la forma binaria de los datos a un número par o impar de unos. De este modo, podemos comprobar la corrección de los datos recibidos. Finalmente, el final de la comunicación se indica mediante un bit de parada, que puede tener una longitud de 1, 1,5 o 2 bits. Todo esto se demostrará en el código de ejemplo. Tengo algunas preguntas sobre esto. Empecemos por el principio. ¿Por qué la línea de comunicación toma un valor lógico de 1 en estado inactivo? El nivel lógico del estado inactivo se define de esta manera porque así es posible detectar de inmediato si la conexión es mala o el cable está defectuoso. Probablemente el cable esté roto si se lee un 0 lógico de forma continua durante mucho tiempo. Esto es bastante práctico, pero ¿por qué solo podemos enviar de 8 a 9 bits de datos en un solo marco? Eso parece bastante poco. Cuando se desarrolló este protocolo en las décadas de 1960 y 1970, el objetivo principal era hacerlo compatible con las comunicaciones seriales que predominaban en ese momento y facilitar la transición. Esta es una de las razones por las que admite el formato de 5 bits que utilizaban los teletipos en esa época. También había que tener en cuenta que, al ser una comunicación asíncrona, las velocidades de reloj de las unidades transmisora y receptora difieren en mayor o menor medida. Cuanto más corto es el mensaje, menor es la probabilidad de que las diferentes velocidades de reloj provoquen un error de tiempo de un bit. Para una cadena de datos de 10 bits, la desviación máxima teórica del reloj es de una décima parte, o un 10%, mientras que para una transmisión de datos de 100 bits, la tolerancia sería de una centésima parte, o un 1%. El formato de 8 bits, o un byte, satisfacía todas las necesidades de la época, y con los años, se convirtió en el estándar de la industria, y sigue siendo un formato muy útil hoy en día. Empiezo a sentir que podríamos analizar el UART para siempre. Antes mencionaste que no hay una señal de reloj común, así que se necesita algún tipo de mecanismo de sincronización. Solo dime, ¿dónde ocurre exactamente esto aquí? Esa es una excelente pregunta. Básicamente, el bit de inicio cumple esa función. Señala al receptor el comienzo del paquete de datos, sincroniza su reloj con él y, a partir de ahí, comienza a recibir los 8 bits de datos. Después de los datos, el bit de parada señala el final de la comunicación y le da tiempo al receptor antes del siguiente mensaje. Ahora que conocemos la forma de enviar datos, veamos qué más se necesita para que dos dispositivos interactúen. Primero, debemos establecer la velocidad de la comunicación, conocida como la tasa de baudios, en ambos dispositivos, ¿verdad? Sí. La tasa de baudios es la velocidad que determina cuántos símbolos se transmiten por segundo. En este caso, es fácil calcular cuál es ese número, ya que en la comunicación UART, cada bit es un símbolo. Es decir, una tasa de baudios de 9 en 600, en este caso, son 9600 bits por segundo.
Existen configuraciones comunes de tasa de baudios para la comunicación UART, pero es importante señalar que, al menos en teoría, se puede especificar cualquier valor si el dispositivo puede cumplirlo. Para dispositivos estandarizados, se pueden establecer valores predefinidos para asegurar una correcta división del reloj. En los inicios de las telecomunicaciones, 75 bits por segundo era una velocidad popular, pero hoy en día tendemos a considerar de 300 a 600 bits por segundo como el extremo inferior del rango, aunque 9600 bits por segundo es una de las configuraciones predeterminadas más comunes. El límite máximo es prácticamente el cielo, pero sin ánimo de ser exhaustivo, me gustaría enumerar algunos de los valores más comunes, como 19200, 115200 y 921.600 bits por segundo. Supongo que ya está todo listo para la comunicación. Usamos la misma capa física, configuramos el ancho de bit a 8 bits, activamos el bit de paridad, establecemos el bit de parada en 1, fijamos la velocidad de baudios en 9 de 600 y ya estamos listos para intercambiar información. Desafortunadamente, no del todo. Necesitamos saber si ambos dispositivos pueden cumplir con los criterios de temporización usando los parámetros deseados. En otras palabras, ¿puede el emisor enviar datos tan rápido como el receptor espera, o viceversa? ¿Es suficiente 1 o 1,5 bits de parada para decodificar los datos? ¿En qué entorno planeamos usar nuestro dispositivo? ¿Es necesario usar un bit de paridad para detectar posibles errores causados por señales externas de interferencia? Desafortunadamente, todas estas preguntas deben ser respondidas. De lo contrario, podríamos llevarnos algunas sorpresas interesantes. Bueno, sí, por supuesto, pero normalmente los dispositivos solo permiten configuraciones que pueden manejar. Pero esto ciertamente se puede encontrar en la hoja de datos del dispositivo, ¿verdad? Así debe ser, pero es fundamental señalar que la presencia de un bit de paridad no es un método completo de verificación de errores y no es adecuado para la corrección de errores. Si realmente necesitas una verificación y corrección de errores más compleja, debemos implementarla individualmente en nuestro código. Ya veo. Pero ahora podemos pasar al ejemplo práctico, ¿verdad? Todavía no. Aún nos queda una cosa más por discutir. Echemos un vistazo rápido a esto y luego pasaremos a cómo podemos comunicarnos con nuestro microcontrolador mediante UART. La imagen muestra dos formas diferentes de procesar la misma señal. La interpretación superior asume una carga útil de código Baudot de 5 bits, con un bit de paridad par y 2 bits de parada, enviando primero el bit de menor valor local. La inferior es una codificación ASCII de 7 bits sin bit de paridad, con un bit de parada, asumiendo que el bit de mayor valor local se envía primero. Se puede ver que una decodificación da como resultado los caracteres H y E, mientras que la otra da como resultado los símbolos K y numeral. Por lo tanto, es muy importante estandarizar el orden de los bits entre los dos dispositivos que se comunican, además de los parámetros de la trama. Sin esto, podemos encontrarnos con problemas como este y otros similares durante la comunicación. ¿Y qué sucede si el acuerdo está presente en todos los niveles, pero debido a alguna influencia externa, la parte receptora aún recibe datos incorrectos? En este caso, se puede recibir un mensaje de error del periférico UART. Los más comunes son los errores de trama y de paridad, el primero causado por la ausencia o retraso de los bits de parada y el segundo por un bit de paridad defectuoso. Un error de sobrecarga puede ser detectado por el lado receptor si se recibe un nuevo bit de inicio más rápido de lo que el controlador procesó la trama anterior. Se puede esperar un error de subcarga o falta de retroalimentación de datos si no hay datos para enviar pero existe una solicitud para hacerlo. Finalmente, una situación especial es la condición de ruptura, que ocurre en el caso de una señal de cero lógico prolongada. Es decir, un nivel de voltaje bajo, generalmente causado por una rotura de cable. Ahora sabemos mucho sobre la comunicación serial asíncrona. Lo que hemos dicho hasta ahora es generalmente cierto para la comunicación serial asíncrona con la mayoría de los periféricos UART. Como veremos más adelante en la configuración de ES de los microcontroladores, existen muchos protocolos de comunicación que utilizan una variante de UART. En la industria automotriz, esto incluye el protocolo LIN, o red de interconexión local, de un solo cable, pero incluso la tarjeta SIM, módulo de identidad del suscriptor, en nuestros teléfonos utiliza una comunicación específica basada en UART. Se nos ha acabado el tiempo, pero hemos obtenido mucha información útil. Así que en el siguiente video simplemente probaremos el protocolo UART en la práctica. Espero que nadie se haya desanimado con todas estas teorías.
Mantente atento al próximo video para ver y probar cómo funciona WART en un microcontrolador STM32F4. Adiós. Adiós.